que podíamos decir que el Evangelio es el Evangelio de la vida, como repitió continuamente también Juan Pablo II. Me ha impresionado mucho el libro que conocéis todos. También saludo muy cordialmente a los jóvenes, a la vida consagrada, a las religiosas y a todos los que estéis aquí del apostolado seglar. Yo que me ha impresionado mucho un libro que habréis leído todos, me imagino, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, o Misterio de Jesús de Nazaret, el libro de Benedicto XVI, en lo que lo dedica a lo que podríamos llamar la infancia de Jesús, que es lo que el Evangelio menos desarrolla, ¿no? Podemos decir que todo el Evangelio está en torno al misterio central de nuestra fe, que es Cristo muerto y resucitado, lo que anuncia el querigma, la muerte y la resurrección de Jesús, que celebramos en la Eucaristía, que es la vida auténtica, la vida verdadera que nos ha traído el Señor. Pero sobre la infancia hay pocas, unas pinceladas, pero me impresionó mucho Benedicto XVI, que dice que había bastantes teorías, sobre todo en algunas filosofías griegas, que decía que cuando Dios apareciese, si aparecía alguna vez en el mundo, podría ser muy malo y podría venir con ansias de venganza. Y a mí me impresiona mucho esto que dice el Papa Benedicto XVI, porque verdaderamente ha aparecido la bondad de Dios. Esto es el Evangelio y esto es el misterio de la Navidad, que dice San Lucas y que repite San Juan. Ha aparecido la bondad de Dios. Verdaderamente a Dios le interesa la humanidad. Dios es muy bueno. Como decimos en este santuario de los Sagrados Corazones, Dios es ilimitadamente bueno de corazón. Es así. Lo digo esto porque la gran sorpresa para todos aquellos hombres y mujeres de su tiempo fue la bondad de Dios. La bondad de Dios, su misericordia, su bondad, su ternura. Esto contrasta con lo que celebramos hoy de los santos inocentes, la maldad del hombre, el pecado. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Fijaros que casi todos los personajes que se hacen enemigos de Jesús, como le pasa al hombre de nuestro tiempo, por eso si el Papa Juan Pablo II repetía no tengáis miedo, Benedicto XVI decía algo precioso: Cristo no quita nada, solo da. Y si quita algo es que no merece la pena. Y decía también el Papa Francisco, en este sentido, y esto es precioso para nuestra vida, que realmente lo que el Señor ha venido a reafirmar es su bondad y su misericordia y su amor. Y desde aquí podemos descubrir que todos los grandes sufrimientos contra la vida que ha tenido Jesús, desde el inicio, desde su concepción ya, es decir, todo el ataque, el Papa Francisco dice que una sociedad que no protege la vida desde su concepción y hasta su muerte es una sociedad enferma, es un mundo en crisis continuamente. Cuando no se protege la vida desde todas las realidades es una sociedad, un mundo en crisis, un mundo que está muy mal. Pero lo que yo quiero haceros hincapié es en esto, que me parece que es precioso para nuestra vida, porque también a nosotros nos puede ocurrir. Fijaros que Herodes, pero luego va a pasar con Anás, con Caifás, con Herodes, también otro Herodes, con Pilatos. En el fondo todos estos se convierten en enemigos del Señor, porque todos creen que Cristo viene a quitarle algo, que viene a quitarle el poder, a quitarle el sumo sacerdocio, el quitarle su prestigio, el quitarle sus riquezas, lo cual significa que enlaza con ese corazón anhelante cuando nace Jesús que hay en todo corazón humano, de pensar, pero Dios realmente es bueno, porque deja al descubierto la actitud de muchos corazones, como dice la Escritura. Por eso es precioso descubrir, vosotros y yo, que tenemos ese deseo de trabajar por la vida, contra, por supuesto, del aborto, de la eutanasia, de todo aquello que verdaderamente nos hemos quedado solos luchando. Tenemos que reconocer que ha sido solo la Iglesia prácticamente hoy en todo el mundo la que sigue levantando la bandera a
favor de la vida, a favor de la vida en todos los sentidos, a favor de, por supuesto, en contra de la eutanasia, de esa muerte tremenda en la cual decide el hombre si tiene o no tiene que vivir, o lo que es peor, deciden otros. Eso es tremendo, ¿no? Pues esto en el fondo no es más que un canto a la vida. Pero la psicología de los santos inocentes que hoy celebramos, que hacen que María y José tienen que salir y se convierten en inmigrantes, se convierten en refugiados, tienen que ir a otros países, ¿no? Yo cuando voy a Tierra Santa, cerca de Jericó, hay un monasterio que llevan monjas ortodoxas, que es donde, según la tradición, María, José y el niño, narrando este texto tan bonito del Evangelio, se sientan a descansar. Hay una piedra que dice que ahí se sentó María, José y el niño a descansar, y estuvieron allí antes de pasar a Egipto, ¿no? Cerquita de Jericó, del desierto grande que hay que atravesar hasta llegar a Jericó, la ciudad de las palmeras, ¿no? Esto sería lo segundo. Nosotros tenemos que vivir totalmente para la vida y nos tenemos que caracterizar. La vida es el mayor don que Dios nos da, mayor regalo que nos ha dado Dios. La vida se nos da y la merecemos dándola. Y por eso es tan importante descubrir este aspecto, ¿no? Y a mí me alegra mucho que la Iglesia y que todos nosotros luchemos totalmente por la vida y luchemos para que verdaderamente sea una realidad. Y muchos de vosotros que trabajáis en proyectos de Cáritas, con qué alegría, con qué gozo decís los niños que han nacido gracias a vuestra ayuda, a vuestro acompañamiento, a vuestro buen hacer. Cuando le preguntaban a la Madre Teresa de Calcuta sobre el aborto, ella decía siempre con mucha sabiduría: si no queréis a los hijos, a los niños, dádmelos a mí. Una respuesta magnífica. Es la solución, podríamos decir, casi siempre a todas estas realidades. En este sentido, junto con las leyes que promuevan la vida, por supuesto, también nosotros debemos promover también esa solución que daba la Madre Teresa de Calcuta, como hace Cáritas y como hace tantas instituciones en la Iglesia. Y termino, tercero, y por último, que también nosotros en nuestra vida de cristianos, de sacerdotes, de jóvenes, de familias, crezca siempre ese profundo amor a todo lo que es la vida. Jesucristo se define como el camino de la vida verdadera. Encontrarse con Jesucristo es encontrarse con la auténtica vida. Y en este sentido también tenemos que ser nosotros, sobre todo, profetas de la vida. Yo me acuerdo que escuché a Julián María, lo cuento muchas veces, en Roma, cuando estuve, un discurso bellísimo. Julián María, que ha sido de los grandes intelectuales que trabajó a favor de la vida y en contra del aborto en Roma. Y él decía algo que es precioso, y termino, comendándome al corazón de Jesús y a la Virgen, nuestra Madre, para que verdaderamente luchemos por la vida. Él decía: algún día no muy lejano, la sociedad se avergonzará, como ahora nos avergonzamos de las esclavitudes y de otras cosas que se han dado luz verde a la sociedad. Algún día también nuestra sociedad se avergonzará de haber dado luz verde al aborto, porque es algo que no tiene realmente por dónde poder considerarlo como algo realmente positivo y bueno para una sociedad. Algún día, decía Julián María, en una sociedad que ha hecho realmente aguas en este tema, tendremos que descubrir que se avergonzará, porque verdaderamente lo que tenemos que apostar todos es total y absolutamente por la vida. Recordando lo que decía el Papa Francisco: si en el momento más importante del nacimiento, de la concepción, no se protege la vida, por lo tanto no se protege a los niños, si en el momento de la muerte no se protege a los mayores, a los vulnerables, una sociedad que no protege estas dos realidades es una sociedad enferma.